Hola, bienvenidos. Este es el último video de la serie sobre los potenciales electromagnéticos. En el primero expliqué con puras palabras de lo que se trata. En el segundo introduje ya ecuaciones y en lo que nos quedamos es en que ya estamos casi prácticamente convencidos que las transformaciones de norma son una suerte de transformaciones canónicas que tienen una peculiaridad que deriva de la posición, de la naturaleza del potencial. En el caso de la mecánica clásica, esto lo sacamos de una analogía que hicimos, en el caso de la mecánica clásica, el hamiltoniano, que es la coordenada que aparece en la forma diferencial junto a las coordenadas temporales, el hamiltoniano involucra tanto momentos como coordenadas. Pero en el caso electromagnético, la forma diferencial análoga tiene una diferencia. El potencial no involucra, el potencial escalar, no involucra a las componentes del potencial vectorial y por lo tanto no existe una manera tan sencilla de determinar la función de norma. La única manera que tenemos en teoría electromagnética de determinarlo, es decir, aquello que hace las veces de ecuación de Hamilton-Jacobi para el caso electromagnético, van a ser las calibraciones. Mediante las calibraciones vamos a poder determinar una ecuación diferencial para una familia de funciones de norma. Eso es lo que vamos a concluir hoy. Hoy vamos a mostrar, por si nos falta algún elemento de convicción, algún elemento que nos deje convencidos que efectivamente de la forma diferencial en la que están involucrados los potenciales electromagnéticos, que esa forma diferencial tiene una propiedad fundamental. Nos da unos corchetes de Lagrange. De estos corchetes de Lagrange ya hablé en otro video de un año, hace mucho tiempo, lo pueden buscar, cuando hablé sobre la teoría de las constricciones de Dirac. Ahí hablé mucho sobre los corchetes de Lagrange. Aquí van a volver a aparecer los corchetes de Lagrange y estos son ya el elemento básico que nos va a decir que las transformaciones de norma son necesariamente transformaciones canónicas. Lo último que vimos en el video previo fue que las transformaciones de norma son un caso particular de las transformaciones canónicas. De ahí vamos a partir. De ahí vamos a empezar en este video, en esta ocasión. Bien, vamos a empezar a hacer ecuaciones nuevamente. Voy a explicar la notación para los que llegan por primera vez a esto. Miren, tenemos la 1 forma diferencial que involucra a los potenciales electromagnéticos. Esta forma diferencial la hacemos después de una transformación de norma. Va a cambiar y va a aparecer involucradas nuevos potenciales, nuevas coordenadas. Generalmente se me puede decir, cuando se hace una transformación de norma no se cambian estas coordenadas, nada más cambian los potenciales, sí, pero eso es porque se elige una transformación de norma peculiar. Ahora, para simplificar esta notación, introdujimos la siguiente matriz, que tiene las siguientes coordenadas mu, nu. Aquí voy a colocar las coordenadas de esta matriz, puros 0, puros unos en la diagonal y aquí menos c, y fuera de la diagonal puros ceros. Esta matriz la introducimos, ¿para qué? Para simplificar esta escritura de aquí. Vamos a decir que t va a ser x0 y vamos a decir que phi va a ser a0. Con estas identificaciones, esta forma diferencial, la vamos a poder escribir de una manera más sencilla. Y vamos a introducir los vectores duales, nada más para que sea más sencillo todo. Bien, vamos a escribirlo con esta notación, esta forma diferencial que tenemos aquí. Se escribe de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. Sumatoria de mu, nu a mu de x nu. Aquí van ya las cuatro. Aquí va, esta es la forma diferencial escrita de esta manera un tanto más simple. Como vimos, este es diagonal. Entonces, cuando hacemos la suma, pues los primeros son unos. Entonces, eta 1, 1 por a1, x1 más
eta 2, 2 por A2, X2 más eta 3, 3 por A3, X3 más eta 0, 0 por A0, X0. Ya con las identificaciones que vimos, cuando hacemos esta suma, pues estos son unos, este es menos C, y estos son phi y t, y nos queda la forma diferencial que teníamos anteriormente. Entonces, aquí, para simplificar todavía más la notación, pues vamos a introducir este vector que va a ser así. Eta de mu, nu, a mu. Este es el vector dual de este de acá abajo. Generalmente así se escribe, el dual lo ponen arriba y este lo ponen abajo, y esta métrica que estamos introduciendo ahí, así queda. Entonces, con estas notaciones, nuestra ecuación ya se puede escribir de una manera muy sencilla. Lo voy a escribir así. Mu va a ser igual a mu, pero ahora en las nuevas coordenadas, más ds. Ya vimos que con una transformación de Legendre podemos pasar de esta forma diferencial tan sencilla de x mu, vamos a pasar a otra forma diferencial, pero ahora aquí va a quedar x mu y esta va a quedar aquí como coordenada, y por supuesto acá nos va a quedar esto. Esta era la forma diferencial de la que obteníamos la transformación de norma como un caso particular de una transformación canónica. Obtenemos esta de esta haciendo una transformación de Legendre. Ya esa la hice la otra vez, ya no la voy a colocar aquí nuevamente. De aquí inmediatamente vemos que A mu se puede escribir fácilmente derivada con respecto de x mu, y esta otra de aquí, x mu de aquí, es igual a la derivada de esto con respecto de A mu gorrito. Estas son las ecuaciones con las que nosotros podemos encontrar las transformaciones de norma eligiendo adecuadamente este de aquí. Ya eso lo vimos la vez pasada, no nos interesa volver sobre ese tema. El tema que me interesa es, y aquí lo voy a borrar de nuevo para escribirlas otra vez. Lo que me interesa es lo siguiente, miren. Vamos a escribirlo de la manera más compacta posible. Así. Así, más ds. Lo escribimos de esa manera. Nosotros vamos a postular que existen una serie de transformaciones. Aquí voy a ponerlo pues sencillamente así, muy simple. Una serie de transformaciones de este estilo. Hay una serie de transformaciones que cuando se aplican aquí nos llevan acá. Y aparece esta función de aquí, que es la función generadora. Estas son las transformaciones canónicas cuando satisfacen esta condición, que es la transformación de contacto. Perdón, se llaman transformaciones de contacto canónicas. Ahora les voy a decir por qué. Bien, entonces aplicamos estas. Ya tenemos esta condición aquí. Esta condición de aquí la voy a diferenciar exteriormente para que me quede de esta manera. A mu. Esta ya se parece, ya está exactamente igual, desaparece esta de allá por las propiedades de la diferenciación exterior. Hacemos una diferenciación exterior aquí, nos queda esto de aquí. Este es el producto tensorial antisimétrico o producto cuña para formas diferenciales. Si ustedes ahora hacen la expansión de esto y de esto, sustituimos las transformaciones que pusimos aquí y aquí, de modo tal que se preserve esto. Vamos a encontrar una serie de condiciones que voy a escribir aquí. Miren, x mu, x nu van a ser igual a 0. A mu, a nu van a ser igual a 0. Y estas son las que nos van a, estos van arriba. No se me debe de olvidar que son duales.
que a veces a uno se le olvida. Nu. Nu, este va a ser igual a delta de mu nu. Estas son, este corchetito que pongo aquí con corchetes cuadrados es el corchete de Lagrange. Estas condiciones surgen cuando la transformación que colocamos anteriormente la ponemos aquí. La voy a poner de nuevo para que quede todavía más claro. Nosotros postulamos o introducimos esta transformación así. Introducimos esta transformación, la metemos aquí y queremos que nos quede de esta manera, de esta misma manera. Es decir, que permanezca invariante bajo la transformación, que eso ya lo teníamos desde antes. Entonces vamos a obtener estas ecuaciones. Estas ecuaciones nos indican que estas son variables canónicas que satisfacen los corchetes de Lagrange. Este cuadradito, estos corchetes son los famosos corchetes de Lagrange. Con esto concluye la exposición respecto a lo que quería platicar. En este caso, la teoría de las transformaciones de norma en electrodinámica. Como hemos visto, debido a que satisfacen los corchetes de Lagrange, aquí están, hacen las expansiones y salen, son transformaciones canónicas. Transformaciones canónicas porque están en la forma canónica. Estas nos dicen que la matriz simpléctica, o en este caso estos son los componentes, las componentes, los corchetes de Poisson dan los componentes del tensor de Poisson y estos dan los componentes de la matriz simpléctica. Entonces aquí vemos que está en su forma canónica y por eso se llaman transformaciones canónicas, transformaciones de contacto canónicas. Entonces, después de esto, creo que ya nuestra perplejidad inicial, o al menos mi perplejidad inicial, queda un poco atemperada. Generalmente en los libros no les platican este tipo de analogías. Y en la literatura periódica uno puede encontrar discusiones donde se nos dice son canónicas, no son canónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya del desarrollo que vimos que son canónicas. Hicimos una analogía. ¿En qué se basó esa analogía? Tal que satisfacen una forma diferencial ambas. Las transformaciones que se postulan cuando se hacen, pues nos llevan de una forma diferencial a otra y se trata de que se preserve la forma funcional de esa forma diferencial. Ahora bien, aquí está lo interesante de estas transformaciones, su peculiaridad. Son formalmente transformaciones canónicas, pero de ellas no podemos obtener una teoría de Hamilton-Jacobi, porque no podemos deducir la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Qué nos queda? Nos queda definir normas o calibraciones, como yo en estos videos les estoy denominando. Las calibraciones hacen las veces de ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Cuando introducimos una calibración y suponemos que esa calibración es invariante ante transformaciones de norma, obtenemos una ecuación para la función de norma. La calibración determina la función de norma en los casos más sencillos que conocemos, la de Coulomb, la calibración de Coulomb, la calibración de Lorentz, la calibración de velocidad y los varios tipos de calibraciones que uno pueda introducir. Incluso puede uno introducir calibraciones no lineales, como no lineales la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pero como pueden ver, a través de esta analogía y con el conocimiento que tenemos de la mecánica clásica, logramos darle una suerte de interpretación a la teoría de las transformaciones canónicas, una interpretación que no encontramos en los libros de texto de teoría electromagnética. Quizá no deba de ir ahí, pero yo considero que debe de ir ahí una teoría similar a esta o algún tipo de racionalización de la situación, porque en muchos libros simplemente se pone de manera autoritaria la norma, la transformación de norma, etcétera. No se explica nada y no se nos dice qué tipo de naturaleza tiene la transformación de norma ni cuáles son sus peculiaridades. Ya vimos, la peculiaridad está en que si bien las componentes del potencial vectorial son análogas a momentos canónicos, el potencial escalar pues no es análogo al hamiltoniano por su diferente forma de dependencia funcional. Bien, ya para despedirme voy a recomendar algunos libros muy interesantes donde vienen transformaciones canónicas. Obviamente,
Puede uno recomendar el Goldstein, pero ese ya lo conoce todo el mundo y no se me hace muy bueno a mí en lo particular, pero mi opinión no cuenta. ¿Qué puedo yo decir si 100,000 gentes lo han leído ese libro o lo han ojeado y han tratado de resolver sus problemas o los han resuelto? ¿Qué sé yo? Yo les recomiendo un tratado sobre la dinámica analítica de partículas y cuerpos rígidos de Whittaker. ¿Por qué les recomiendo este? Porque este sí trae en detalle la teoría hamiltoniana, con un montón de teoremas que después muchos van a redescubrir. Ya les haré un video donde les diga cuáles teoremas vienen aquí, que otros redescubren, porque no leen, o porque los árbitros de las revistas no son muy lectores. Este es un libro ya viejo, pero pienso que todavía está en circulación. Quiero decir, yo tengo este ejemplar que encontré en un mercado bastante barato. Es un tratado sobre la dinámica analítica de partículas y cuerpos rígidos. Esta es una edición del 65, pero la primera edición es de 1904, así es que yo me imagino que se puede conseguir. Además, se introduce las funciones elípticas e incluso las funciones elípticas de Weierstrass. Así que es una buena lectura. Bien, otro más moderno, que no es de 1904, sino que es de los 70s. Dejen veo las fechas porque yo creo que es de los 70s. Tiene estilo de los 70s, es del 74. Es un libro que tiene 47 años. Es el de Sudarshan y Mukunda. Dinámica clásica, una aproximación moderna. Dinámica clásica, una aproximación moderna de Sudarshan y Mukunda o Sudarshan. Este libro también, como ustedes podrán ver, va a definir con ayuda de la condición de contacto, que es la que estuve al final hablando, va a introducir lo que son las transformaciones canónicas, propiedades y construcción de las transformaciones canónicas. Generalmente las va a introducir con ayuda de la función de norma o acción. En la mecánica clásica se le da el nombre de acción. Por ejemplo, ellos le llaman transformaciones canónicas finitas en la página 56. Ya aquí está hablándonos sobre esas transformaciones. Es un buen libro, hay que tenerlo presente. Y ya para concluir, al principio les mencioné este libro de Keynes, donde nos habla de lo que es la analogía. Trae un capítulo en el Tratado de Probabilidad Keynes, que se titula, es el capítulo 19, que se titula La naturaleza del argumento por analogía. La naturaleza del argumento por analogía. En el argumento por analogía, nosotros encontramos de alguna cosa ciertas propiedades en común. Eso se expresa, por supuesto, en una proposición. Entonces Keynes nos lo va a decir así. Si alguna cosa es verdadera acerca de dos objetos, si, digamos, ellos satisfacen la misma función proposicional, entonces diremos que existe una analogía entre ellos. ¿Cuál es la función proposicional? Yo aquí no lo expresé proposicionalmente, lo vimos directamente en las matemáticas. Las transformaciones de norma de la electrodinámica y las transformaciones de la mecánica satisfacen una condición similar, la condición del contacto. Es similar, pero hay una diferencia. La diferencia es la posición del hamiltoniano, que de una se puede deducir la ecuación de Hamilton-Jacobi y de la otra no. A la otra es necesario imponerle lo que se denomina normas. Y esa es la teoría fundamental. Entonces, eso es lo que se llama una analogía. Por eso hice una analogía ahí y la saqué, el concepto de analogía de este libro. Lo saco única y exclusivamente para dar bibliografía, para que no quede como que es algo que surge de mi pecho y que pues es una ocurrencia mía, que obviamente es algo muy simple, la analogía. Nosotros todos podemos ver cosas que son similares unas a otras y establecer entre ellas analogía, pero lo más importante es establecer las diferencias. Las analogías nos permiten establecer diferencias. ¿Quién nos había dicho que con esa analogía nos dábamos cuenta que el potencial no es análogo del hamiltoniano? El potencial escalar no es análogo del hamiltoniano, pero el potencial vectorial sí es análogo del momento canónico. Bueno, nadie, hasta que hicimos esa analogía, el experimento. Muy bien, no se vayan muy lejos, seguiremos.